Dios les bendiga, damos gracias a Dios por este último día del año y la verdad es que no hay otra forma de acercarse a Dios más que con gratitud en el corazón, porque este año tan difícil hemos podido ver su mano poderosa, hemos podido ver su presencia a nuestro lado, hemos visto su amor, hemos experimentado cada mañana su misericordia y a cada instante su gracia sobre nuestra vida. El día de hoy quiero que podamos leer la palabra de Dios en el libro de Números. Es uno de los primeros 5 libros de la Biblia. El libro de Números se ha llamado así justamente porque contiene la historia de 2 veces en que el pueblo de Israel fue censado mientras estaba en el desierto. Hubo un conteo de gente y eran millones de personas los que habían allí en ese lugar desértico. Pero también viendo la forma en que se le llama al libro en los escritos hebreos, una traducción literal sería en el desierto. Entonces los 2 nombres nos sirven para meditar, para reflexionar. En primer lugar, decir de los números es que a mucha gente Dios la sostuvo en el desierto, pero pensar en el lugar precisamente en el desierto nos deja entender o nos deja vislumbrar un lugar inhóspito, un lugar donde no hay prácticamente nada, un lugar donde es insustentable la vida. Así que pensando en estas 2 ideas es que quiero meditar o reflexionar en algunos capítulos de este libro de Números, empezando en el capítulo 9. Pero hay que poner un título a esta reflexión, hay que poner un título a esta meditación, y es simple el título: En medio de la adversidad. En medio de la adversidad, el desierto que Israel estuvo enfrentando durante casi 40 años. Es una situación semejante a lo que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios y en términos generales la humanidad estuvimos enfrentando en este año 2020. Así que hay algunas cosas que quiero reflexionar al respecto, pero en medio de la adversidad quiero mencionar lo que Dios ha hecho. Todo lo malo, todo lo que pudiera presentarse como difícil, ya lo sabemos, ya se ha dicho. La gente lo ha dicho vez tras vez tras vez a lo largo de estos meses. Pero quiero hoy hablar de las cosas buenas que Dios ha hecho, de lo bello, de lo hermoso que Dios ha estado actuando en medio de este 2020, en medio de este tiempo de adversidad. Y quiero que vayamos rápidamente a Números capítulo 9. De los versículos 15 al 23, nos narra una situación que se dio allí y dice de esta manera: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. La primera cosa que tenemos que decir que ha ocurrido de parte de Dios en medio de este tiempo tan adverso es simple, y es que Dios nos dio su dirección.
Dios nos dio su dirección en este 2020. Sí fue difícil, sí fue complicado, sí sufrimos, sí enfrentamos dificultades, pero también hay que decirlo con toda certeza y convicción, Dios nos dio su dirección. A Israel en medio del desierto, a través de la nube, a través de la columna de fuego, Dios les decía, manténganse aquí, les decía, sigan adelante. Pero hay dos cosas que nos dejan entender esa dirección que Dios daba. Primero, para que esa dirección fuera segura, es que su presencia estaba allí, la gloria de Dios descendía en la nube y en el fuego. Pablo en su carta primera a los Corintios capítulo 10, nos dice que allí estaba la gloria de Dios, que en la nube los israelitas vieron la presencia de Dios. La presencia de Dios estuvo con nosotros a lo largo de este 2020. No importa lo difícil que haya sido, Dios estuvo a nuestro lado. Pero no solamente su presencia, al estar su presencia hay algo más que adquirimos y eso es seguridad. Los hijos de Israel podían mantenerse allí, como dice el texto que acabamos de leer, un día, una semana, un mes o hasta un año. Y ellos estaban seguros que tenían que permanecer allí porque era Dios quien les dirigía. Y si había que moverse, era Dios quien les indicaba. Y en este año, ¿cuántas decisiones no se tuvieron que tomar? En el caso de las iglesias, si quedarse en casa o realizar cultos. En el caso personal lo mismo, si permanecer o no en casa, si cuidarse o no. Hubo muchas decisiones, pero todo aquel que vino y consultó a Dios, a esa persona Dios le dirigió. Así que en este 2020 tan adverso, tan difícil, número uno, Dios nos dio su dirección. Pero hay una segunda cosa que quiero revisar en el capítulo 11. Seguimos en el libro de Números y es algo complicado para el pueblo de Israel, pero el texto nos dice que Israel estaba un tanto inconforme y a pesar de eso, Dios fue bueno con ellos. Número uno, en medio de la adversidad, Dios nos dio su dirección. Número dos, Dios nos dio su provisión. Dios nos dio su provisión. A Israel le proveyó a pesar de la queja. Capítulo 11 dice así, el versículo 1 al 4, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios proveyó a Israel a pesar de que se quejaron, a pesar de que empiezan a decir que en Egipto estaban mejor, que allá sí había carne, que allá sí había comida, incluso se quejan del maná. Y la Biblia nos describe cómo era el maná, y tener comida en el desierto era ya un milagro, y aún así el pueblo se está quejando, pero Dios le da su provisión a pesar de que se estaban quejando una y otra vez. En medio del desánimo, Moisés se desanima cuando el pueblo empieza a reclamar. A partir del versículo 10 dice así, 11:10 de Números, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y Moisés dice en el versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos.
y que yo no vea mi mal, a pesar de la queja, a pesar del desánimo. La queja es del pueblo, el desánimo es de Moisés, a quien Dios estaba usando para ayudarles. A pesar de eso, Dios trae la provisión, y entonces le dice a Moisés: el día de mañana enviaré codornices y van a tener carne. A pesar de que se quejan, a pesar de que tú estás desanimado, y a veces a pesar de una cosa más, de la duda. El versículo 18 en adelante del capítulo 11 dice así: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Ante la duda de Moisés, Moisés le dice a Dios: son cientos de miles de personas y tú me dices que les vas a dar carne donde no hay nada. Y la respuesta de Dios es: ¿y quién te dijo que yo no puedo hacer eso? ¿Quién te dijo que yo no puedo dar provisión en medio de la nada a millones de personas? El versículo 23 dice así: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. En medio de la adversidad, Dios nos dio su provisión. Ninguno de nosotros nos quedamos sin comer. A veces parece que se escasea el dinero, a veces parece que ya se estaba terminando el gas, a veces parece que al siguiente día no habría para comer, pero siempre hubo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos dio su provisión en el 2020. Si a Israel en el desierto, siendo millones de personas, les dio, a nosotros en este 2020, no importa el número de gentes que hay en el planeta, a todos Dios nos sustentó, a todos Dios nos dio de comer, a ninguno nos faltó absolutamente nada, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hay una tercera y última cosa en medio de la adversidad, en medio de este 2020. Número 1, Dios nos dio su dirección. Número 2, Dios nos dio su provisión. Y número 3, Dios nos dio su protección. A partir del capítulo 22, 23 y 24 encontramos la historia de Balac, un rey de los moabitas, que llama a un profeta llamado Balaam, hijo de Beor, para que él fuera y maldijera al pueblo de Israel. Y entonces manda a unos príncipes a visitar a Balaam y le dice: te pido que maldigas al pueblo de Israel, porque he escuchado que salieron de Egipto y tengo miedo de que ellos puedan causar estragos en mi nación. Maldícelos, porque a los que tú maldices les va mal y a los que tú bendices les va bien. Entonces, por favor, maldícemelos. Y Balaam dice: lo que Dios diga, eso haré. Y Dios le dice: no puedes maldecir a mi pueblo, por el contrario, los tienes que bendecir. El capítulo 22, versículo 12 dice de esta manera: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y ante la negativa de Balaam, Balac vuelve a mandar a otros príncipes que le visiten y le dicen: te voy a dar dinero, te voy a enriquecer y te voy a llenar de honra, pero maldice al pueblo de Israel. Y la respuesta de Balaam es la misma: lo que Dios me diga. Y Dios le dice: no puedes maldecir a los que yo he bendecido ya. Y entonces parece que Balac trata de deslumbrar a Balaam, y Balaam va atendiendo a la visita. Y entonces en medio del camino el ángel de Jehová se presenta, y la historia es muy conocida. El asna de Balaam incluso habla, porque Balaam quiere ir hacia donde está Balac para maldecir al pueblo de Dios. Y finalmente Dios le autoriza a ir a Balaam allá frente a Balac. Pero entonces vienen 4 ocasiones en que Balaam le dice a Balac: lo que Dios me diga.
Y lo único que Dios le dice 4 veces, capítulos 22, 23 y 24 de Números es: bendice a mi pueblo, no los vas a maldecir, porque son benditos. Y esto me hace recordar lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si Dios protegió a Israel en el desierto de aquellos que querían maldecir, de aquellos que querían hacerle daño, hermanos amados, debemos decirlo con toda certeza: en este 2020 Dios nos brindó su protección. Dios fue bueno con nosotros. Si no te enfermaste de COVID, fue porque Dios te protegió. Si no te moriste de COVID, fue porque Dios te protegió. Y aún algunos que partieron y que pudieron ir a la presencia de Dios, aún en medio de eso, pudieron experimentar el cuidado de Dios. Dios nunca nos dejó. Dios nunca se apartó de nosotros. Así que si algo pudiéramos decir, tendríamos que usar las palabras del profeta cuando dijo: Ebenezer, la roca más grande, fue nuestra ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Si algo podemos decir de este 2020 es que fue difícil, pero lo mejor de este 2020 difícil es que pudimos experimentar nuevamente la grandeza de nuestro Dios, la gracia, la misericordia, la bondad, pero también, como lo acabo de mencionar, la dirección, la provisión y la protección de Dios. Te invito a que le des gracias a Dios el día de hoy. Te invito a que te unas conmigo en una palabra de oración y le digas: Señor, gracias. Gracias porque aquí estoy terminando un año más. El más difícil de la década, o mejor dicho, el más difícil de todo este siglo XXI, hasta los años que llevamos. Pero el más grandioso, porque Dios, el Dios maravilloso, el Dios de la Biblia, el Dios en el que creemos, el Dios al que invocamos, estuvo con nosotros de manera poderosa. Tengamos una palabra de gratitud delante de Dios, y es bueno encomendarse al Señor para el año 2021, que estamos a un par de horas tal vez de llegar, pero es importante darle gracias y recordar que Dios es bueno a pesar de todo lo malo que pudiera rodearnos. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu presencia en el camino. Gracias porque en este tiempo tan difícil, en este año tan hostil, tú fuiste bueno, Señor. Y nuestro corazón se llena de gratitud el día de hoy. Nuestro corazón se inflama ante tu presencia con gratitud rebosante, porque tú eres tan bueno con nosotros. Podemos repetir lo que dice el Salmo 136 vez tras vez: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias, porque nos has permitido llegar hasta aquí. Si no tropezamos, si no caímos, si no nos faltó nada, si nada malo nos logró tocar, fue tu mano, Señor. No fue lo que nosotros hayamos hecho. Fuiste tú, Señor. Fue tu gracia sobre nuestra vida. Fue tu misericordia. Y por lo tanto, el día de hoy te decimos gracias. Gracias. Gracias por tanta bendición. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta bondad. Honramos tu nombre con todo nuestro corazón y te damos toda la gloria, Dios eterno. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por todo lo que nos dejó ver este año, pero deseo que tengan un feliz 2021, que podamos iniciar tomados de la mano de Dios y sabiendo que Él es bueno, y que no solo en el 2020, sino también en el 2021 habremos de experimentar su dirección, su provisión y su protección. Dios les bendiga. Felicidades a todos.